Los glaciares son grandes masas de hielo que se acumulan en zonas elevadas o en regiones polares y que descienden lentamente hasta niveles inferiores como si fuesen un río de hielo. ¿Cómo se forman? El hielo glaciar se forma a partir de la acumulación de nieve. A medida que aumenta el espesor, la compactación provocada por el peso de la nieve, la fusión y la recongelación de los cristales van transformando la nieve, que pierde porosidad y gana densidad. Los glaciares se forman en áreas donde las temperaturas son inferiores a 0 grados centígrados durante todo el año, generalmente en latitudes altas o regiones de alta montaña. Partes de un glaciar. Zona de acumulación, la zona más elevada donde cae la nieve y se va acumulando. Morrenas, se trata de unas bandas oscuras formadas por sedimentos que se forman en los bordes y las partes superiores. Las rocas que arrastra el glaciar se van almacenando y formando en estas zonas. Línea de equilibrio. Esta línea separa la zona de acumulación de la zona de ablación. Lengua glaciar. La lengua glaciar es la masa de hielo que se desplaza pendiente abajo. Zona de ablación. En esta zona ocurren los procesos de fusión y evaporación, es donde el glaciar alcanza el equilibrio entre el aumento y pérdida de masa. Terminal. Es el extremo inferior del glaciar donde se derrite la nieve acumulada. ¿Dónde se encuentran? Los glaciares se crean fundamentalmente en las zonas continentales próximas a los polos, como la Antártida y Groenlandia. Algunos ejemplos de glaciares en nuestro país son el glaciar Perito Moreno. El Perito Moreno es sin duda uno de los glaciares argentinos más fascinantes, que todos los años roba el corazón de muchísimos turistas gracias a su magnificencia y a su esplendor. Este glaciar se encuentra en la Patagonia, en la zona suroeste de Argentina. El glaciar Uppsala. El glaciar Uppsala se encuentra en el límite entre Argentina y Chile, en el Parque Nacional Los Glaciares, y es de los más importantes del país junto al célebre Perito Moreno. Lamentablemente, el glaciar está caracterizado por una tendencia a retroceder y perder masa. Sin embargo, en los últimos años este proceso parece haberse retenido, lo cual permite preservar esta maravilla natural. ¿Cómo erosiona la superficie? La erosión glaciar es la erosión del suelo causada por el movimiento de grandes masas de hielo. Los glaciares son considerados agentes naturales erosivos de gran importancia. Una de las principales características de un glaciar es su movimiento. El hielo empieza a fluir de forma uniforme, condicionado por la fricción, la velocidad de desplazamiento según la pendiente y la fuerza de gravedad. Durante el avance del glaciar, este va modelando el terreno y desplazando todo tipo de rocas que se encuentran a su paso. A su vez, las rocas que ya se encuentran inmersas en el fondo del glaciar actúan lijando y puliendo la superficie del terreno sobre el que se desplaza. Este proceso llamado abrasión puede darse mediante la acción de arrancar, desgastar o pulir el terreno por rozamiento o fricción. De esta forma, por arranque de materiales, formas, sedimentos de todos tamaños son transportados por el hielo. El hielo puede transportar los materiales erosionados llevándolos en la superficie de la lengua glaciar, englobados en el hielo o rodando por el fondo de la lengua glaciar. Los materiales erosionados y arrastrados por el glaciar se llaman derrubios glaciares y, si son grandes, bloques erráticos. Los materiales transportados se acumulan en las morrenas. Finalmente, al llegar al final de su recorrido, el glaciar va perdiendo capacidad de transporte al ir derritiéndose y convirtiéndose en agua, proceso de ablación. En esta última etapa del proceso de erosión glaciar se sedimentan los diferentes materiales que fueron transportándose mezclados con formas angulosas, unos más grandes que otros. Los depósitos glaciares son til, son los sedimentos glaciares sin consolidar. El til es aquella parte del sedimento o drift glaciar que fue depositado directamente por el glaciar y puede variar en su constitución desde arcillas hasta mezclas de estas. Relieves resultantes. Las morrenas glaciares son la unión de montañas de tierra, rocas y otros materiales que los glaciares llevan consigo mientras se mueven y luego van depositando durante su camino. Los esker son crestas formadas por arenas y bravas, depositadas por el agua de hielo glacial que fluye a través de túneles dentro y debajo de los glaciares, o a través de canales de agua que deshielan la parte superior de los glaciares. Con el tiempo, el canal o túnel se llena de sedimentos. A medida que el hielo se retira, los sedimentos quedan atrás en forma de cresta en el paisaje. Barbas glaciares. Una secuencia rítmica de sedimentos depositados en ciclos anuales en lagos glaciares. Este es fácil de ver en lagos que se encuentran al final de los glaciares. El glaciar se derrite rápidamente en el verano. Esto produce un espeso depositado de sedimentos en el lago. Las capas delgadas y ricas en arcilla se depositan en el invierno. Las capas resultantes se llaman barbas. Se llaman bloques erráticos a las rocas que caen desde las montañas aledañas a un glaciar y que se depositan en su superficie. Como los glaciares son corrientes de hielo en lento y constante movimiento, estas rocas pueden aparecer a muy grandes distancias de su origen una vez que el hielo se ha derretido. Los circos glaciares son depresiones en forma semicircular con paredes abruptas
donde se acumula nieve que posteriormente se transforma en hielo. Se sitúan en las partes más elevadas de las montañas y cuando el hielo se deshace, los surcos pueden originar lagunas o ibiones. Los valles en forma de U, depresiones o depresiones glaciares, se forman por el proceso de glaciación. A medida que los glaciares fluyen a través de estos valles, concentran la acción erosiva en todo el valle, ensachando su fondo y haciendo que sus paredes sean demasiado empinadas. Una arista de una montaña o eminencia del terreno es una cresta fina de roca, casi como un cuchillo, que normalmente separa dos valles y se forma cuando dos glaciares erosionan en paralelo siendo valles en U. Los aristas también se pueden formar cuando dos surcos glaciares erosionan sus respectivas cabeceras, aunque con frecuencia esto resulta en un paso en forma de una silla de montar, denominado col. Tipos de glaciares. La clasificación morfológica de los glaciares se basa en tres factores: su tamaño, su forma y la posición de la masa de hielo. Glaciares alpinos o de valle. Se encuentran en las montañas. El hielo se acumula en circos de los que parte un río de hielo o lengua. Se desplaza a una velocidad hasta 1 metro por día, desde zonas elevadas a cotas en las que se produce el deshielo. El resultado es un valle excavado en la montaña, con perfil con forma de U. Glaciares de casquete o islandis. Se encuentran en los polos. Son inmensas masas de hielo con numerosas lenguas que terminan en el mar, con un desplazamiento de unos 10 a 30 centímetros por día. El hielo de los glaciares. El derretimiento de los glaciares, fenómeno que se acentuó durante el siglo XX, nos está dejando un planeta sin hielo. La actividad humana es la mayor culpable con la emisión de dióxido de carbono y otros gases responsables del calentamiento. Los glaciares de la Tierra llevan más de medio siglo retrocediendo en silencio ante el avance imparable del cambio climático. ¿Por qué debemos estudiar a los glaciares? Los glaciares son una parte importante a nivel mundial, y es importante estudiarlos para decir su comportamiento a largo plazo, es decir, su evolución año a año y cómo les afecta el cambio climático. Con esto, los científicos especializados en glaciares pueden darse una idea de cómo cambiarán el clima, si el glaciar desaparecerá o seguirá vigente, y cómo afectará a nuestra vida cotidiana. Google Earth.